Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Manolo Breis, el director general deportivo del Fútbol Club Cartagena, un profesional formado en el ámbito de la comunicación y que hoy lidera la parcela técnica del FC. Es un placer recibirle. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por pasarte por Arquitectos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. La verdad que un lujazo contar contigo y bueno, creo que podemos empezar por algo que te caracteriza muy curioso y es tu pasado, que provienes de la comunicación, algo que por supuesto pues a mí me toca de cerca. ¿Cómo fueron tus inicios y cómo se produjo, digamos, tu movimiento hacia la dirección deportiva, perdón? Bueno, sí, la verdad que yo siempre he estado muy ligado al mundo del deporte, al mundo del fútbol, por lo que tú comentabas, ¿no? Por mi pasado periodístico en diferentes medios de aquí, de la región de Murcia, incluso en algunos a nivel nacional, y, y luego también por el pasado de nuestro presidente, ¿no? Que además de ser el presidente del club, también es periodista, somos amigos él y yo. Desde que tenemos 15 años hemos ido juntos al instituto y demás, y la verdad es que pues él fue el primero en dar el paso hacia el mundo del fútbol, y luego pues debido a esa amistad y quiero creer en la confianza que él tenía en mí, pues cuando surgió este proyecto de venir a Cartagena, me dijo si venía con él y desde entonces estamos juntos y así comenzó, ¿no? Mi llegada al mundo del fútbol de una manera profesional para vivirlo desde dentro y no desde fuera como periodista y a la dirección deportiva. Qué bueno, y entonces no tenías ninguna experiencia previo a ese paso. No, como el director deportivo de un club de fútbol, más allá de criticar a los directores deportivos, que tenía que criticar en su momento como periodista, ¿no? O el analizar el trabajo que hacían de manera profesional, no. De manera profesional, no. Sí que es cierto que el mundo del fútbol y el deporte es un mundo que para mí ha sido mi vida, pues desde que incluso era un niño. No creo que sea una cosa que uno pueda aprender sin gustarle. ¿Vale? Y así fue como se llegó, ¿no? ¿Y cómo Y recuerdas? luego, sobre todo, Sí. mamándolo desde muy abajo, ¿no? Viviéndolo desde muy abajo, entrando en categorías como es la Segunda División B y llegando a un club como el Fútbol Club Cartagena, cuando llegó nuestro presidente, donde el club estaba más cerca de desaparecer y bajar a Tercera División que donde se encuentra ahora mismo, ¿no? Entonces, puedo decir eh, que hemos vivido pues esta profesión y el mundillo del fútbol desde bien abajo, pasando por muy malos momentos y ahora, por fortuna, disfrutando de otros muy diferentes. Qué bueno. ¿Cómo recuerdas esos primeros pasos? Porque entiendo, claro, como dices, bueno, segunda vez menos facilidades, por supuesto, que en la liga. Imagino que a esa falta de experiencia, bueno, o digamos de experiencia práctica, por supuesto que al final, como dices, una persona que está ligada al fútbol, pues bueno, tiene un background del que puede tirar, pero ¿cómo recuerdas esos primeros días en las primeras operaciones que tuviste que hacer, añadiendo la dificultad que suponía el contexto del club? Pues bueno, pues la verdad que no fue fácil, no fue fácil porque era un mundillo desconocido. Me apoyé mucho en nuestro presidente, que sí que tenía experiencia como director deportivo en ese momento, y él fue el que me tendió, por decirlo de alguna manera, a su mano, y con el que aprender, y a partir de ahí, pues sobre todo siendo yo mismo, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas que las personas nunca debemos de perder. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, ya sea el mundo del fútbol, sea el mundo del periodismo, sea el mundo empresarial o de la hostelería, que también hemos tenido negocios en ese sector, y lo más importante es que seas el mismo después de una victoria y después de una derrota, presentando un programa de televisión o teniéndole que poner un café a un cliente, como ha sido mi caso, ¿no? Entonces, sin perder la esencia de uno como persona, disfrutando de los buenos momentos y sin intentar hundirte en los malos, y ser uno mismo, ¿no? Al final, intentar ser una persona natural, no creerte más de lo que eres nunca, porque al final creo que ese es el primer paso para equivocarte, ¿no? Pero por lo que tú me preguntas, los inicios fueron complicados, ¿no? Fueron complicados porque era un mundillo al final eh, al que no conocías, un mundo en el que de repente pues hablaba de cifras económicas, aunque eran Segunda División B, pues muy diferentes a las que se suelen
de las que se suelen hablar en la calle, y tratando con gente con la que nunca has hablado ni con la que tienes confianza, y sin embargo es en manos de esas personas, ¿no? Las que te tienes que poner y en las que tienes que confiar, pero poco a poco, al final, como te decía, siendo uno mismo, pues intentando crecer y haciendo las cosas de la manera más honrada y profesional posible. Qué bueno, qué bueno. Y también, claro, recuerdo que ese ascenso en 2020 que se dio, en el contexto de la pandemia, que tuvisteis que jugar una final en Málaga, ganasteis en penaltis y demás. ¿Y cómo recuerdas ese primer verano de salto al fútbol profesional? Imagino que, ya la cosa se ponía todavía un poquito más seria, operaciones con cifras seguramente más elevadas. ¿Qué recuerdas y cómo cambió el programa en ese verano? Bueno, pues de manera, pues como nuestros colores, ¿no? Del blanco al negro, del negro al blanco, como quieras llamarlo. Es algo totalmente diferente. Al final, estar en el mundo profesional, para los que nos dedicamos a esto, es el verdadero objetivo y el auténtico sueño que se persigue cuando no te encuentras en él, ¿no? Y nosotros somos personas a las que, pues no sé si por fortuna o por desgracia, nunca las cosas nos han salido o nos ha sido fácil de conseguir, es decir, que nos hayan venido de cara, ¿no? Es decir, que te levantas y te salen las cosas, ¿no? Las hemos tenido que trabajar mucho, ¿no? Y para llegar al momento de Málaga tuvimos que pasar por otros Sí, no tan alegres, ¿no? Como por ejemplo el 18. el de Majadahonda, sí, en el año 18, donde, pues bueno, nos llevamos un palo, pues si la gente no se acuerda de perder el ascenso en el minuto 97 Y con un del gol, partido. ¿que de qué manera? Sí, con un gol en propia puerta, y bueno, al final son cosas del fútbol, y lo más importante y yo creo que estamos donde estamos gracias a que en ese 2018, después de llevarnos el palo, al día siguiente ya estábamos trabajando, ¿no? No permitimos entrar en ningún tipo de depresión, en hundirnos y demás, en afrontar una eliminatoria como nos tocó jugar y demás, como creo que recordar que fue contra el Celta de Vigo B, e intentar salir para adelante, ¿no? Pero bueno, cuando te llevas un palo como el que nos llevamos en Madrid, en Majadahonda, pues luego cuando te llega una alegría como la de Málaga, pues la disfrutas muchísimo más, ¿no? Tampoco nos fue fácil, ¿no? Porque no pudimos ni siquiera celebrar el ascenso, ¿no? Por encontrarnos en pandemia, por encontrarnos en la situación sanitaria en la que nos encontrábamos en ese momento, ni pudimos disfrutarlo con gente en la grada y demás. Y eso hace que cada día que pasa y que el Fútbol Club Cartagena está en el fútbol profesional, pues lo disfrutemos muchísimo. Qué bueno. Y bueno, como estamos haciendo un repaso, ¿no? a esos primeros años, digamos, en el que habéis estado en el fútbol profesional. Recuerdo la primera temporada que no fue fácil, porque, siempre se dice que la primera temporada, quiero también saber tu parecer, la primera temporada siempre se habla de que quizá es la de estabilizarse, que cuesta un poco más, porque, entras en la dinámica de lo que es la Liga Smartbank. Al final tuvisteis que estar hasta el último mes luchando por el objetivo de la salvación y se consiguió. ¿Cómo recuerdas esa temporada, esa primera temporada en la Liga Smartbank? Difícil, complicada, pero una temporada que yo creo que nos marcará a todos, ¿no? Porque al final, por la diferencia presupuestaria que hay, la diferencia en lo que estábamos hablando, ¿no? Entre el mundo de la segunda división B, ahora primera, segunda ref, y el fútbol profesional, es que es tremendo el cambio, es muy, pero que muy grande, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas a segunda división A, eres nuevo, estás metido, te vuelves a tener que reinventar, a tener que volver a conocer pues un montón de situaciones que no has vivido, ¿no? Eh, es complicado, pero eh, se le unió una complejidad, mejor dicho, que fue tener que hacer las plantillas prácticamente en un mes, deprisa y corriendo, con lo que supone eso para un equipo recién ascendido, donde tienes que dar muchas bajas, donde tienes que dar muchas altas, y fue complicado, ¿no? La liga, si no recuerdo mal, comenzó en octubre. Fue un año difícil, pero la verdad que una vez que haces el análisis de esa temporada te das cuenta que ascendimos de categoría con otros 3 equipos y fuimos el único que consiguió quedarse en el fútbol profesional, ¿no? Lo que te hace sentirte, no por el descenso a los 2 equipos, ni mucho menos, pero sí el ver que tu trabajo está bien hecho y que porque hayas sufrido mucho no quiere decir que hayas hecho muchas cosas mal, sino que es lo normal, ¿no? Que es el peaje que hay que pagar cuando uno entra en el fútbol profesional y viene de categorías más bajas, aunque luego hay ejemplos para lo contrario, ¿no? Sí,
como el Burgos, por ejemplo, que el año pasado hizo un temporadón, ¿no? Recién llegado, como en Andorra este año, que está haciendo también una temporada magnífica, cuando es nuevo en la categoría, pero lo normal es eso, ¿no? Que te cueste bastante. Hablando de esa temporada, bueno, imagino que una de las decisiones más difíciles que tuvisteis que tomar fue la salida de Borja, que bueno, que al final fue el entrenador que consiguió el ascenso con la plantilla, pero bueno, los resultados no salían, sabemos cómo es el fútbol, y apostasteis por Carrión. ¿Qué visteis en Carrión? ¿Qué atributos pensabais o que tenía para mejorar el rumbo del equipo? Bueno, vamos a ver, Luis Carrión es una persona que yo conocía de tiempos atrás, que conocíamos en el club también, porque nos habíamos enfrentado a él cuando era técnico del Melilla, y era un equipo con el que nos estuvimos jugando el primer puesto y el Recreativo de Huelva de Salmerón, y son dos entrenadores totalmente opuestos en su ideología Sí. o su ideología de fútbol, pero dos grandes entrenadores, ¿no? de nuestro fútbol. Y la verdad que con Luis, pues había tenido alguna conversación anterior a su fichaje por el Numancia, incluso antes de su fichaje en Soria. Hablé con él para tantearle, a ver cómo veía la posibilidad de jugar, de entrenar en Cartagena, y, y él ya lo tenía prácticamente cerrado con el Numancia, ¿no? A partir de ahí, pues se produjo y nació una relación entre ambos, pues bonita, y pues lo que hacemos la gente del fútbol, ¿no? Muchas veces pues nos apoyamos entre nosotros para hablar y para comentar nuestras inquietudes, ¿no? Si yo puedo ayudar a Luis o él me puede ayudar a mí, si yo necesito información sobre algo en concreto que él pueda conocer mejor que yo, hablamos del caso de Luis, ¿no? Pues lo hacemos de manera regular, ¿no? Y eso yo creo que me hizo llevar a que pensaba que era un profesional como la Copa de un Pino, que estaba suficientemente preparado para llevar un proyecto como el nuestro, y yo creo que a él también le hizo ver que yo era una persona con la que él iba a trabajar a gusto como entrenador, ¿no? Entonces, a pesar de que venía de descender con el Numancia a segunda división, pues cuando tomamos la decisión en el club de cambiar de técnico, lo tuvimos claro en el Cartagena, todos los miembros de la comisión deportiva, de que Luis Carrión era una persona idónea, ¿no? Y hay que creer muchas veces más en el trabajo y en las sensaciones que uno tiene que en ocasiones en el resultado, aunque al final estamos en un mundillo donde el resultado es fundamental y es vital, ¿no? Y yo creo que con Luis acertamos en su momento, fuimos atrevidos, y el fútbol y el tiempo nos ha dado la razón. Es difícil, ¿verdad? Porque al final, como dices, los resultados mandan, pero yo creo que parte de tu labor, o seguramente tu labor, sea intentar abstraerte de esos resultados, ¿no? Intentar focalizar dónde está el rendimiento, dónde está el jugador que te puede dar lo que tú estás buscando, o el entrenador, más allá de su pasado más reciente, ¿no? Porque al final, bueno, en el currículum siempre cuelgan ascensos, descensos, pero también Claro, hay que intentar leer entre líneas, ¿no? claro, es fundamental, pero no es nada fácil, ¿no? Es decir, si Claro. nos guiáramos solamente por los resultados, no firmaríamos a ningún entrenador, o ningún presidente firmaría a ningún director deportivo, o no firmaríamos a muchos jugadores, porque al final todos en nuestras trayectorias tenemos pues cosas buenas y tenemos tachones, ¿no? Tenemos tachones y cosas que hacemos mal, ¿no? Entonces, analizar el fichaje de un entrenador, en este caso, de lo que estamos hablando, por su pasado más reciente, pues bueno, lo puedes hacer, pero si con ello lleva también un análisis de por qué se han podido producir determinadas situaciones, ¿no? Él también decide con el Numancia en una situación un tanto especial. También veníamos de la pandemia, como estamos hablando anteriormente, donde se para la competición. Él llegó a tener terminar el Numancia pues prácticamente coqueteando con los puestos de playoff, y al final tienes que creer en la persona, y después de hacer un análisis, y sobre todo que ese análisis concuerde con lo que a ti te gusta como director deportivo, y sobre todo las necesidades que tiene tu club. Una vez que todo eso crees que cuadra y enlaza bien, es cuando tomas la decisión. No se suelen tomar decisiones porque un día te levantes y digas, Luis Carrión es el hombre. No, todo eso lleva muchas horas detrás de trabajo, muchas horas de pensamiento, y sobre todo en un club como el nuestro, mucha comunicación con la gente que trabajamos codo con codo, y al final es cuando llegas a tomar una decisión. En ocasiones aciertas y en muchas de ellas pues también fallamos. Como todo, está claro. Has hablado también un poco me gustaría hablar un poquito a nivel de organigrama. Bueno, has mencionado ya a la comisión deportiva. ¿Cómo os organizáis? ¿Cuál es la estructura que tenéis digamos, en la cabeza del Fútbol Cartagena? Bueno, nosotros somos un club, creo que un poco atípico por todo, ¿no? Por todo. En primer lugar, por quién es nuestro presidente,
¿no? Que no es el típico presidente empresario que no entiende de fútbol. Al final nosotros tenemos un presidente que nos da mucha libertad a todos para trabajar, nos permite tomar nuestras propias decisiones, pero es una persona a la que el fútbol le gusta, le importa y ve casi tantos partidos como yo todas las semanas. Qué bueno. Es decir, que yo no puedo llegar al despacho del presidente y contar una milonga porque sabe de lo que estoy hablando. O sea, sabe de lo que estoy hablando. O sea, entonces, partiendo de la base del presidente que tenemos, ¿vale? A partir de ahí, yo soy el director deportivo y hay una serie de personas en las que está Sibori, que lo conoceréis por su pasado como jugador, Athletic Bilbao, Alavés, Cartagena, Leganés, Córdoba, bueno, entre otros equipos. Luego está César Remón, también es futbolista, que es una persona que no vive con nosotros el día a día en Cartagena, pero que sí que está en el día a día del club y con el que tengo una amistad personal de cuando era futbolista y que compartimos una visión del fútbol pero que muy parecida, aunque muy diferente. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Luego está también Joaquín Martínez, que es otro periodista, que también conocemos el presidente y yo en nuestra etapa como periodista, y es una persona que tiene un perfil totalmente diferente a lo que venimos comentando, y al final somos una serie de personas, 4 que funcionamos en ese día a día, en la que todas, cada una de ellas tenemos un perfil y un rol muy diferente. Aquí, bueno, sí, cada uno tiene su cargo, tiene su cometido, pero la palabra jefe no existe, ¿no? Vale. Aquí nadie yo no trato al presidente como mi jefe, lo respeto como mi jefe, pero no lo trato como es que no sé. Sí, marcando esa jerarquía, ¿no? Sí, Digamos. Sí. Las jerarquías están claras, las respetamos, pero intentamos ser una familia, intentamos ser amigos, intentamos cada uno sabiendo lo que tiene que hacer en el club, pero ayudar. Es lo que le pedimos a los futbolistas, ¿no? Cuando están en el campo, es decir, que ayude el error que pueda cometer el compañero o la deficiencia que pueda tener en un momento determinado, pues nosotros aquí hacemos lo mismo, ¿no? Pero con perfil muy diferente, ¿no? Yo puedo tener... Porque al final la persona que es más emocional, pues también necesita de un perfil de alguien más técnico, ¿no? O de alguien más analítico, ¿no? Y el analítico también necesita el emocional, ¿no? Y entonces yo creo que entre esas personas que te digo, creo que al final intentamos ser una sola y funcionamos así, ¿no? Digamos que a la hora de ver un jugador, ¿lo veis varias personas del equipo para contrastar opiniones? Sí, intentamos verlos todos. Incluso en muchas ocasiones, cuando lo tenemos muy claro, le decimos al propio presidente: Paco, échale un vistazo a este jugador, a ver qué te parece a ti. Vale. A ver qué te parece a ti. A veces le puede estar más de acuerdo o menos, sobre todo cuando entra el tema económico en juego, claro. Pero nos da total libertad para tomar la decisión que consideremos oportuna. Y hemos fichado a muchos jugadores que a lo mejor él no hubiera firmado. Y al revés. Él también nos pone a veces en la pista de jugadores, porque es un presidente al que también llaman representantes, es decir, ¿vale? Él está muy en el día a día, ¿no? Pero sí, a la hora de firmar un futbolista, lo vemos todos en vídeo e intentamos verlos todos en persona, físicamente. Somos una comisión deportiva que viaja muchísimo. Por ejemplo, este último fin de semana que hemos jugado partido contra el Deportivo Alavés, pues Sibori y yo viajamos y estuvimos viendo el Eibar Villarreal B, aparte del nuestro, vimos el Mirandés del Leganés, vimos el Zaragoza Burgos el domingo, es decir, vimos 4 partidos de la jornada en directo. César nos acompañó porque César, al vivir en Logroño, ve mucho fútbol del norte, y luego intentamos, entre todo, pues ver también fútbol de categorías inferiores, ¿no? Vale. Tenemos al filial en segunda ref, un poco el que lleva más el día a día es Joaquín Martínez, y él ve más fútbol de categorías inferiores. César de primera red de la zona del norte, y a partir de ahí, sobre todo con muchísima comunicación, porque intentamos que en este club lo que más haya, ya que somos periodistas, es que haya comunicación, comunicación mucho, sí, pero una comunicación no semanal o quincenal o mensual, ¿no? Una comunicación diaria en el codo con codo. Al final, aquí la gente de comunicación comparte despacho con la gente de fútbol, conmigo, con la dirección general, es decir, estamos pared con pared y tenemos una comunicación. A mí muchas veces gastamos bromas cuando vamos sobre todo cuando ya tenemos el fichaje cerrado, y hablamos con los compañeros de comunicación
y justo antes de hacerlo público, le decimos que qué les parece, y muchas veces ellos son los que deciden si hacemos el fichaje o no, entre comillas, ¿no? Vale, vale. Ellos dicen, me parece buen jugador, no me gusta, sí, tal, con este cual. Es decir, que aquí somos todos partícipes de todos e intentamos, ya te digo, funcionar como una auténtica familia. Que bueno, eso seguro que se traduce en el día a día, porque al final, bueno, la energía positiva yo creo que siempre se revierte en buen trabajo. Y bueno, hablando un poquito sobre, has introducido ya mercados, ¿cuáles son los principales mercados de Cartagena que observáis a la hora de hacer scout? Bueno, lo que más vemos es Segunda División, Liga Marbank, ¿no? Es lo que más vemos. Yo creo que tenemos analizados a todos los jugadores de la categoría. Luego, por supuesto, que primera y segunda ref la vemos bastante en la búsqueda de jugadores para reforzar tu primer equipo y también en la búsqueda de jóvenes valores que te puedan ayudar, ¿no? Algo de tercera división de aquí, de nuestra región, que te he comentado nada de un compañero como Martín, que es el que lleva más este tipo de fútbol, ¿no? Y de categorías. Y luego pues, vemos muchísimo, pues también la primera división de Portugal, segunda división de Francia, algo de primera división de Francia. Y luego ya competiciones pues pequeñas donde Serbia, Holanda y tal, pero ahí más nos movemos más por ofrecimientos, ¿Vale? por contactos, porque intentamos hablar mucho con gente, recomendaciones que nos puedan hacer, y a partir de ahí pues intentar ir analizando jugadores de manera individual, ¿no? Y luego, bueno, la primera división, como te decía, la vemos, pero bueno, sabiendo que es un mercado donde lo que puedes sacar más es alguna cesión, y oportunidades de mercado de circunstancias muy excepcionales, como pueden ser jugadores que salgan de una lesión larga y demás. Pero al final, bueno, la primera división, ¿quién no la conoce, no? La conocemos prácticamente todos, ¿no? Pero fundamentalmente las categorías estas que te estaba comentando, con especial atención, sí intentamos llevar un seguimiento bastante importante de la primera de Portugal, algo de la segunda de Portugal y segunda de Francia y algo de la primera de Francia. Esas son las ligas que yo creo que más seguimos. Qué bueno. Además, escuchando, bueno, como periodista, ya que estamos entre periodistas, haciendo evidentemente la investigación pertinente, ¿no? De tu persona, he escuchado que también una cosa en la que dais mucho valor es, ya que viajáis semanalmente a muchos estadios, tratáis de tener relación con jugadores o quizá hablar con ellos, digamos, posteriormente. ¿Por qué crees que es tan importante esta faceta? Vamos a ver, la comunicación y la información es poder, eso está claro, ¿no? Lo primero que cada vez que lo hacemos intentamos hacerlo de la manera más respetuosa posible y marcando bien los tiempos, pero no solo hablamos con futbolistas, hablamos con entrenadores, hablamos con directores deportivos, con gente de fútbol, con representantes que te vas encontrando, porque yo creo que las relaciones son fundamentales, ¿no? Al final, todos tenemos algo que aprender de otras personas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo este fin de semana no quiero hablar de nombres en concreto, ¿no? Pero coincidía con un entrenador de fútbol en un partido que ahora no está ejerciendo y hablamos de su última experiencia, ¿no? Y al final hablas y es muy importante escuchar. Relacionarse es importante, pero escuchar es más importante aún, ¿no? Porque un comentario que hoy te puedan hacer sin ningún tipo de intención puede ser fundamental para un futuro, para entender muchas cosas, ¿no? Por eso digo que la información es poder y mientras más conozcas es muchísimo mejor. Y luego, un club de fútbol no solamente es la gente que lo componemos a día de hoy, sino o nuestra plantilla, los jugadores que tenemos a día de hoy. Al final, yo tengo contacto con los jugadores que he tenido en el Cartagena desde el año 2015, ¿no? Entonces, al final, también te permite para apoyarte en muchísimas cosas. No le das la misma importancia a la opinión de todo el mundo, pero cuando vas conociendo a muchas personas y a mucha gente, al final apoyarte y escucharlos, al final minimiza mucho el error, minimiza muchísimo el error. Es que ya te digo, es que yo creo que la información en todo en la vida, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el mundo del fútbol, en cualquier otro, es muy, pero que muy importante, ¿no? Y sobre todo, saber a quién escuchas. Vale. No es lo mismo,
todo el mundo merecemos un respeto, pero no vale lo mismo la opinión de todo el mundo, ¿no? La opinión mía para alguien será muy importante y para alguien no tendrá ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, al final también con el paso del tiempo, cuando vas hablando con gente y vas viendo las consecuencias de los consejos o de las opiniones que te dieron y los reflejos, pues hacen, pues mira, este me fío 100%, de este tal, cual, y te vas formando tu pequeño círculo que hace que al final pues sea nuestro pequeño entorno en el que nos apoyamos para hacer nuestro trabajo. ¿Crees que esa capacidad de relacionarte, ese olfato, es clave en tu posición? Es importante, yo creo que la clave es el trabajo. Vale. La clave es el trabajo, ¿no? Pero es que esto también es trabajo. No quiere decir que yo hable con un entrenador con ningún tipo de entrenador. A lo mejor la conversación no tiene ningún tipo de objetivo, pero al final es que es fundamental. Cuando tú vas a tomar una decisión de sacar una hipoteca para tu casa, mientras más información tengas, Tú verás. mientras más más difícil es que te equivoques. Aunque luego te podrás equivocar. Sí, porque al final... Tenías que haber escuchado uno más que era el que te iba a estar. Pero al final, si escuchas y tienes mucha información sobre ese producto, pues va a ser más fácil que tomes la decisión correcta. O cuando te vas a comprar una televisión, pues si preguntas tal, pues mientras más preguntes, mientras mejor información tengas, más poder tienes tú a la hora de tomar la decisión o más elementos tienes para tomar una decisión correcta. Siempre luego bajo tu punto de vista, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Al final de la decisión que tú tomas y es el que la tienes que tomar. Y entiendo que también teniendo, digamos, la determinación de tomar decisión, ¿no? Porque al final también puede ocurrir que te paralices de tanto análisis, ¿no? Como se suele decir, que al final te sigues preguntando, tienes dudas y al final no acabas de tomar la decisión. Es que acabas de decir una verdad como un templo. Es decir, muchas veces llega un momento, y sobre todo a la hora de hacer algún fichaje, dices que ya no pregunto más. Digo, porque mientras más opiniones tengo, es que vuelvo al ejemplo de las televisiones. Yo no tengo ni idea de televisiones, no tengo ni idea de lo que es el aparato. Y me acuerdo que vas a un establecimiento y preguntas, y vas a otro y preguntas, y vas a otro y preguntas, y al final... Se han dejado más dudas. Sí, claro, al final uno te habló viendo una cosa, otro te ha hablado regular de la... Y dices, al final llega un momento en el que dices, bueno, ya tengo esta información y a partir de aquí tomo decisiones, ¿no? Tomo decisiones. Pero bueno, no es fácil, pero Es el trabajo. al final lo más importante es que estás convencido, ¿no? Vale. Mira, estoy convencido de ello, vamos a por ello y si se puede hacer, porque luego está el apartado económico, no solamente Claro. a uno nos gusta, luego está el apartado económico, si se puede, pues entonces pues toma la decisión. Te escuché una relacionado con todo esto, una historia bastante curiosa con Alcalá, con el central de la plantilla, que bueno, que venías manteniendo esta relación y que finalmente fue clave, ¿no? O fue muy importante para que al final aterrizara el club, porque era una de estas personas que tú te fiabas y que consultabas con frecuencia a la hora de, sobre todo conocer, entiendo, personalmente a los jugadores, ¿no? Sí. Vamos a ver, Pedro Alcalá es de aquí de la región y yo lo conocía como futbolista, pero no lo conocía como persona. No tenía una amistad ni una relación con él. Pero un día levanté el teléfono, no me acuerdo qué jugador quería afirmar que era compañero suyo y lo llamé. No era para firmar a Pedro, sino para firmar a un compañero suyo. Y desde entonces, pues chapó. Pero igual que ya hablé de Pedro Alcalá, te podría hablar, por ejemplo, de Gonzalo Verdú, ¿Vale? central de Elche, que también ha sido jugador nuestro aquí en el Cartagena. Te podría hablar de más futbolistas o de representantes o de entrenadores. O en su momento Luis Carrión, al que yo también llegué a llamar antes de ser entrenador nuestro para pedirle consejos sobre un futbolista o su opinión y él me la dio, ¿no? Y la verdad es que Pedro Alcalá, que por el que me preguntabas, fue una persona que a raíz de esa llamada fue naciendo una gran relación. Quique García, el delantero de Osasuna, es de Eibar, es otro jugador. Por ejemplo, yo llamé para firmar a Pablo de Blasis. Vale. Es un jugador que bueno de él, ¿no? Al final... Ahí, perdóname. Una relación, sí. Ahí, perdón, lo que buscáis sobre todo es no tanto el aspecto técnico, táctico, físico, sino cómo es personalmente, ¿no? Cómo acepta una suplencia, cómo entrena, entiendo, ¿no? Claro, sí, para firmar a Pablo de Blasi no hace falta que yo llame a nadie porque como futbolista sabemos todo lo que es. Salta a la vista. Era un jugador que estaba muy lejos de nuestro alcance y de nuestros sueños, ¿no? Para firmar a Rubén Castro. Hablé, por ejemplo, con Alberto de la Bella.
¿vale? que aún no lo había firmado, Alberto de la Bella. Quería firmar a Alberto de la Bella o Yepes, que fue preparador de porteros nuestros y ahora está en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero al final lo que buscas es cómo es ese jugador como persona, cómo es su día a día, cómo es en un momento complicado dentro de un vestuario, porque eso es fundamental. Al final, entrenar está muy bien, pero en las buenas todos sabemos estar, pero lo importante es saber estar en las malas, ¿no? Yo hablaba con mis jugadores hace unas semanas que los buenos vestuarios, que aquí siempre estamos destacando el buen vestuario que tenemos y lo buenos que somos, pero nos hemos tirado 8 semanas sin ganar y les decía que ahí es donde yo quería ver ese buen vestuario, ¿no? Y ese buen vestuario demostró ser un buen vestuario y por eso hemos vuelto a salir a flote y a salir de esa situación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información adicional, personal, que nada tiene que ver sobre lo que pasa sobre el terreno de juego, es muy, pero que muy valiosa para nosotros, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Y también imagino que, bueno, importante conocer, porque, por ejemplo, leí que el fichaje de Jairo, una cuestión que lo facilitó fue, bueno, pues que él tenía una relación sentimental que podía ir, que favorecía la situación y demás. Sí, sí, sí. ¿Tratáis también de encontrar esa clase de situaciones que os puedan favorecer? No, yo no O busco se dan, jugadores que simplemente. se suelen dar, no busco jugadores No buscáis novias de que momento, ¿no? En Cartagena. no le buscamos novia a los futbolistas por la zona, ¿no? Pero sí que es cierto que tú sabes, pero esto no nos pasa a nosotros, esto le pasa a todos los clubes, me imagino, que al final, cuando un futbolista tiene su familia cerca del entorno donde está tu club, pues sobre todo si lleva años fuera de ese entorno, pues va a ser un elemento que ellos tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión, al igual que lo es el dinero o que lo es el clima. Vale. Cuando viene la gente de Cartagena tienen muy en cuenta el buen clima que hace aquí y que van a ver el sol fuera, pues de los 12 meses del año, pues prácticamente 11 y medio, ¿no? Entonces, son elementos a tener en cuenta. Y en el tema de Jairo es cierto que su mujer es de una localidad a unos 40 o 50 kilómetros de Cartagena y era un jugador al que lo quería pues muchísimos equipos de segunda división. Y no digo que solamente firmara en Cartagena por eso, pero sí que fue un elemento que él tuvo muy en cuenta a la hora de tomar la decisión de venir aquí. Porque además, Muchas veces hay cosas más importantes incluso que el dinero. Hay cosas más importantes que el dinero, aunque el dinero, el que diga que no es importante, miente. Y más en este mundo del fútbol. Con carreras tan cortas. Sí, pero ante situaciones parecidas, si tú ofreces 50 y otro ofrece 65, pues a lo mejor viene contigo. Si otros aspectos que tú le puedes proporcionar o tu club te son favorables, ¿no? Totalmente. Estamos hablando. Al final, el dinero, bueno, evidentemente es necesario, pero hay más cuestiones que afectan a la felicidad y sin duda la familia es primordial, así que, bueno, interesante, ¿no? Que se puedan dar movimientos por esos factores. Y también me gustaría hablar un poco, que lo has introducido ya, porque seguramente ha sido uno de los, y sobre todo porque sigue en la plantilla, de cómo se cerró el fichaje de Pablo de Blasis. ¿Cómo recuerdas aquella operación? Y también si me puedes contar, digamos, su redebut, ¿no? De la situación que salió, que volvió a entrar. ¿Cómo ha sido toda esta historia con de Blasis? Bueno, de Blasis, que seguramente es uno de los jugadores más importantes que nosotros hemos firmado en Cartagena de nuestra llegada al club. Han sido varios los jugadores importantes, pero bueno, el fichaje de Pablo lo recuerdo porque fue un futbolista al que ya llamamos porque una de las cosas que nos suceden, y me pasa mucho en las presentaciones de los jugadores, me di cuenta en ese momento, ¿no? Nosotros terminamos firmando muchos jugadores uno o dos mercados después de cuando lo quisimos firmar por primera vez, ¿no? Qué bueno. Al final de primeras es complicado. Nosotros a Pablo lo llamamos en verano. Él acaba de terminar contrato en el Eibar, había hecho un buen año en primera división y bueno, tenía pues sus ideas como jugador en ese momento, pues seguramente lo que nosotros le podíamos proporcionar no era lo que a él le llenaba, ¿no? O él tenía otro tipo de perspectivas. ¿Qué es lo que pasa? Que como somos gente con muy buena memoria, 3 meses después en el mercado de invierno nos dimos cuenta que seguía sin equipo Pablo de Blasis, ¿no? Y después de 1,5 millones de conversaciones con él y con toda su gente y con mucha gente de su entorno, que eso también lo hacemos mucho para que hablen con ellos, si son gente de nuestra confianza y no podemos permitir esa confianza de pedírselo, pues Pablo de Blasis comenzó a ver el Fútbol Club Cartagena como un proyecto interesante. Hay que recordar que era nuestro primer año en segunda, que estamos en puestos de descenso o peleando por la permanencia.
que al final él hacía una apuesta complicada Sí. en un momento importante de su carrera, ¿no? Y al final, bueno, no solo Pablo Blasi, Raúl Navas también, que era un jugador súper cotizado, que estaba por entonces en Osasuna. Llegamos a hacer, si no recuerdo mal, ocho incorporaciones en ese mercado de invierno, y todas ellas muy, muy ambiciosas, ¿no? Fueron pues decisiones que nos ayudaron luego, pues meses después a conseguirla, fueron fundamentales para conseguir la permanencia en la categoría, ¿no? Y luego, bueno, este verano, para conseguir renovar a Pablo, es una persona muy especial, es argentino, es especial como casi todos los argentinos, es muy de su país y muy de sus orígenes. Tenías que haberlo visto, cómo ha vivido todo el tema del Mundial, junto a Damián Musto, junto a Franchu. La verdad que una manera, como los argentinos viven el fútbol, lo vive muy poca gente, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces él, desde que llegó a Cartagena, él siempre me fue muy sincero y me dijo que la ilusión suya era volver al equipo suyo, al de Gimnasia, antes de retirarse. Pero no llegar para retirarse, sino llegar para dar buen rendimiento. Vale. Y entonces, bueno, este verano se abrió esa posibilidad. Él estuvo trabajando en firmar por allí, pero al final no se dio. Y por ser insistentes y por él estar... Al final también vimos en un mundillo del fútbol donde hay mucho egocentrismo, donde hay también muchas... no sé, si me las hacen no te la perdono, ¿no? En este club no somos así, es decir, nosotros entendemos que Pablo quiera volver a su país y a su club antes de retirarse, pero eso no hace que digamos, no, si no quieres ir con nosotros, te cerramos la puerta, vamos a por otro, ¿no? En tiempo y forma conseguimos que sus objetivos y los nuestros volvieran a estar de acuerdo y regresó a Europa y regresó a España y a Cartagena y está haciendo la temporada que está haciendo y que nos está ayudando a hacer un muy buen año y nosotros encantados de que Pablo de Blasi pues siga con nosotros. Qué interesante. Al final entiendo, claro, que tienes que dejar de un lado el ego, ¿no? Que te puede haber dolido, que entiendo que no es fácil, pero al final digamos que el escudo no tiene ego, que al final se trata de tener a los mejores, a los que más pueden sumar a la causa, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad que De Blasi sin duda es uno de los jugadores más destacados de toda la Liga Smartbank. A mí me ha llegado a decir un jugador 3 veces que no y le he firmado la cuarta. Ahora, eso sí, en la cuarta, el que tenía la posición ventajosa era el Fútbol Club Cartagena, no era el jugador. Obvio. Y de eso nos aprovechamos. Es decir, no tenemos ese ego ni esa mala idea, pero sí que también tenemos, lo que sí que tenemos es memoria. Hombre, claro. Y el tablero se mueve y el tablero cambia, está claro. Claro, entonces en la vida hay que saber cuándo eres martillo y cuándo yunque, ¿no? Y siempre con muchísimo respeto, profesionalmente hablando y personalmente hablando, pero al final tomar siempre las decisiones que tú consideres que más pueden beneficiar a tu club. Qué bueno, qué interesante. Hablando un poquito más sobre el día a día, ¿cómo te estructuras tú en el día a día, Manolo? Bueno, ya te digo, como comisión deportiva que trabajamos, intentamos todos tener un rol bastante claro, pero bueno, en el fútbol la verdad que es difícil encontrar los días libres, ¿no? Yo cuando te dice la gente, dice, bueno, ahora ya se cierra el mercado de fichaje, dice, bueno, ahora ya te puedes ir de vacaciones. Sí. Dice, sí, pues sí, ahora es cuando... al final lo más importante, es que al final lo más importante en un club es el día a día, más que cualquier mercado de fichaje. El día a día es lo más importante, pero el día a día en el campo, el día a día en el vestuario, el día a día en las oficinas, el día a día en todo, el intentar... igual que las malas rachas duren lo menos posible, por lo que los problemas se solucionen lo antes posible y entonces pues para eso hay que estar muy encima de las cosas, ¿no? Y sobre todo tener muchísima confianza con la gente con la que trabajas, ¿no? Y en este club la verdad que tenemos mucha confianza con los miembros de la comisión deportiva, cada uno en ellos. Como decía, aquí no hay jefes y bueno, pues hay días que lo primero que haces nada más dejar a los niños en el colegio, te vienes al club, y otros días lo primero que haces es irte al campo de entrenamiento, ¿no? Vale. Y la gran mayoría de días es primero al campo de entrenamiento y luego al club. Sí. Que entiendo que las oficinas están en el estadio, en el Cartago. Sí, nosotros estamos haciendo este año, hemos estrenado lo que es nuestra nueva ciudad deportiva, ¿vale? Que está en construcción aún están las oficinas dentro de la ciudad deportiva, que seguramente sería lo ideal y es el objetivo que tenemos y que hay proyectado y que esperemos que en los próximos meses pueda ser una realidad, pero las oficinas
de trabajo administrativamente hablando, por decirlo de alguna manera, están en el estadio y es donde tenemos el punto de unión todos los que trabajamos y no somos futbolistas. Aunque por aquí también intentamos que los futbolistas y los miembros del cuerpo técnico se pasen lo máximo posible porque Vale. al final también es bueno que el jugador sienta al trabajador y que el trabajador sienta cerca al jugador. Qué bueno, qué gran iniciativa. Claro, entiendo que en el día a día tú vas a ver los entrenamientos obviamente entiendo que no intervienes, pero después hablas con Luis sobre la situación del día a día, de las sesiones, o no se produce, o es semanalmente, o cómo se da esa relación, digamos, más constante con Luis. Por fortuna para mi club no intervengo en los entrenamientos en el día a día, en el día a día ni me he visto de corto. Eso sí, al final, pues un poco lo que te decía. Yo mi objetivo a la hora de ir a los entrenamientos es más humano que técnico o Vale, táctico, vale. ¿vale? Es porque al final, si yo tengo un entrenador o tengo un segundo entrenador o tenemos en el club pues técnicos que se dedican a eso, son los que se dedican a ese trabajo. Nosotros nos dedicamos a estar cerca de ellos, a estar cerca de ellos. A mí el entrenamiento como tal no es una cosa que me aporte en exceso, más allá de ver el comportamiento de las personas y de los profesionales. Vale. Es decir, una vez que tienes claras muchas cosas y que sabes que un trabajador o un jugador entrena bien, que tu entrenador hace lo correcto y tal, al final nuestra presencia en los entrenamientos no es tan analítica o táctica como sí que humana, ¿no? De sentirnos cerca de ellos y que ellos nos sientan cerca a nosotros. Y luego eso también te da una ventaja y es lo que te comentaba anteriormente, que cualquier problema que puedas tener, porque al final los futbolistas son personas, es lo primero que hay que tener claro, ¿no? Son personas y como personas que son y familias que tienen, pues tienen problemas y cosas que solucionar. Entonces no somos un club donde... Yo creo que aquí una de las grandes ventajas que tenemos con respecto a grandes clubes es la cercanía que tenemos entre nosotros y la rapidez a la hora de tomar decisiones, ¿no? O sea, aquí, cuando un futbolista tiene un problema o cuando se quiere hacer un fichaje o cuando el entrenador quiere transmitirte algo, aquí no hay que esperar a llamar a no sé dónde, a que el consejero de turno Que le mil o el vueltas. presidente de turno. No, aquí en un problema que surge a las 9 de la mañana puede, sí, si es solucionable. A las 11 de la mañana está solucionado. No hay que esperar 3 semanas a que venga no sé quién que está de viaje en Estados Unidos y que... No. Aquí todo funciona de manera mucho más fácil, mucho más rápida y no sé si profesional, pero sí que, no sé, para mí interesante. Vale, qué bueno, qué bueno. Y has introducido también, bueno, lo que yo creo que es un proyecto estratégico para vosotros, como es la construcción de la ciudad deportiva. Imagino que también aparte de las facilidades que os dará a la hora, bueno, pues de tener oficinas y de ampliar, entiendo que terrenos de juego y demás. Ahora si quieres me cuentas un poquito más de qué va a consistir la ciudad deportiva. Pero también imagino que es importante para dar un impulso al filial, a lo que es la cantera, ¿no? A poder tener mejores, digamos, medios de entrenamiento para poder explotar y exprimir el talento local. Sí. Vamos a ver. Desde que tenemos la ciudad deportiva, el primer y el segundo equipo entrenan los mismos días y a la misma hora. ¿Vale? ¿Vale? A lo mejor con una diferencia de 20 minutos, media hora más tarde el filial que el primer equipo. ¿Y con eso qué consigues? Claro, Vale. cubrir las necesidades, es decir, que un jugador del primer equipo haya pasado una mala noche, que de repente tenga unas molestias, cualquier circunstancia, ¿no? Pues tienes al filial al lado y enseguida el jugador del filial sube con el primer equipo Qué bueno. y el primer equipo puede hacer un entrenamiento con total normalidad. Eso es lo primero que consiguen, ¿no? No como antes, que hemos tenido que algún problema en el día a día y hemos tenido que llamar al filial que estaba en Cartagena, a 20 kilómetros donde entrábamos, y que el pobre chaval tuviera que rápidamente coger el coche o alguien del club, lo llevara y tal, y demás. Luego, tener terrenos de juegos y superficies para entrenar de primer nivel, como son las instalaciones de nuestra ciudad deportiva en la Manga Club, de las que nos sentimos muy, pero que muy orgullosos. Y luego, pues, contar con cosas que, por desgracia, hasta ahora no teníamos o que teníamos que hacer de una manera mucho más humilde o muy diferente, como que los futbolistas desayunan juntos, esa vivencia, ¿no? Vale. Que poco a poco queremos ir mejorando y ampliando conforme se vaya desarrollando esa ciudad deportiva, pues con
la construcción de un comedor y demás, con el de habitaciones, pues que los jugadores puedan ir pasando muchas más horas, ¿no? En el club, porque si hablamos de que en el fútbol, el otro día escuchaba, bueno, el otro día hace ya meses, eh, a alguien decir de que la teoría del 2-22, ¿no? Que no es solamente la de las 2 horas de trabajo, sino las otras 22 horas del día, es importante lo que haces. Es decir, no es solamente el trabajo importante que desarrollas cuando te vistes de corto y entrenas. Al final el otro entrenamiento, el otro fútbol también es muy importante, ¿no? Entonces, cuantas más cosas tú puedas controlar, entendiendo bien la palabra controlar, pues es mucho más importante. Es decir, mientras mejor sea la alimentación de tus futbolistas, y contamos con una nutricionista, pues mejor será el otro entrenamiento, ¿no? Si tú cuentas con unas habitaciones, pues mejor será el descanso, ¿no? Dándoles siempre a los jugadores ese espacio para que tengan su vida personal, su vida familiar, que también es importante, ¿no? Pero aunque tú tengas que contar o cuentes con una nutricionista y tengas que contar con la profesionalidad del jugador, al final, muchas veces nos esforzamos los clubes en ir a los mejores hoteles, en que la nutrición los fines de semana de partido sea lo más adecuada posible, tal y cual. Pero luego, si los otros días de la semana lo dejas de la mano, pues bueno, pues a lo mejor ahí puedes estar teniendo o cometiendo un error, ¿no? Entonces, pues todo lo que conlleva tener una ciudad deportiva, pues al final te hace mejor, ¿no? En lo que hablamos del trabajo con los chavales, la alimentación, descanso y luego la vivencia, ¿no? La vivencia, al final, si la gente de la calle normalmente trabaja 8 horas todos los días, pues en el mundo del fútbol nos tenemos que acostumbrar que si no 8 horas, porque es un trabajo físico, pero que no se limite todo a hora y media de 10 a 11 y media de la mañana y a partir de ahí ya hemos terminado. No. Y más en una competición, bueno, al final casi todas las competiciones hoy en día están apretadísimas, que al final son detalles lo que marcan el ascenso o el descenso o conseguir el objetivo o no conseguirlo. En este intento, ¿no? Que por supuesto comparto, de intentar controlar los máximos aspectos posibles, ¿qué relación tenéis con, se me ocurren 2 facetas? La primera sería con la psicología. ¿Tenéis algo del estilo en el club o algún profesional o o tenéis previsto incorporar a alguien? Mira, te voy a ser muy sincero. Te lo agradezco. Sí, tenemos un departamento de psicología, sobre todo en el tema de nuestras bases, que coordina nuestro compañero Javier Madrid, ¿vale? Y luego en el primer equipo, después de la retirada de Alberto de la Bella, él es una persona muy inquieta y que le interesa mucho ese tipo de mundo y tiene formación, está haciendo un poco la figura de coach en el día a día del primer equipo. Y es una figura mucho más importante de lo que pueda parecer, porque al final él ha sido futbolista. Totalmente. Él entiende mejor que nadie lo que un futbolista puede estar pasando en un momento determinado, del que sale una lesión o del que en ese momento no tiene continuidad en el once inicial. Y como está en el día a día, pues, y en continua comunicación y codo con el entrenador, pues ve ese comportamiento del futbolista, ¿no? Pero también teniendo muy claro que aunque es parte, entre comillas, del cuerpo técnico, él tiene que tener una independencia, ¿no? Que permita al jugador tener esa libertad a la hora de expresarse con él, ¿no? No decir, joder, es que lo que le diga, lo primero que va a hacer él va a ser decirlo al entrenador. Entonces no me voy a poder abrir abiertamente, ¿no? Y luego el campo de la psicología es un campo del que yo nunca he sido muy partidario, ¿vale? Y con el paso del tiempo y sobre todo gracias a Susana, mi pareja, pues he ido quitándole tabúes, ¿no? a ese mundo, ¿no? Siempre tiene estigma. Hasta el punto que es algo que yo veo necesario y que veo bien hasta en la persona más sana del mundo. Totalmente. Es decir, porque al final todos tenemos problemas, somos personas, cada uno tiene su personalidad, su manera de ser, y al final el ir a un psicólogo no es estar enfermo, no es tener un problema mental, no, es algo que te permite, pues al igual que hablamos que es muy importante pues, leer o es importante, y un psicólogo yo creo que es muy importante para la salud mental de una persona. No quiere decir que cuando uno va al psicólogo es porque no puede con su día a día, pero estamos en un mundo del fútbol donde hay muchísimas presiones, donde todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene muchísima repercusión
lo bueno para lo bueno y lo malo para lo malo, ¿no? Y entonces, en las personas creo que es muy importante el equilibrio, mantener un equilibrio. Totalmente. Y no es fácil mantener un equilibrio. No, no. Y yo creo que el apoyo eh, de un psicólogo como tal, pues yo creo que te ayuda a encontrar ese equilibrio profesional y personal, y personal. Y yo se lo recomendaría a todo el mundo, que no lo vea como algo malo. Yo al principio, la primera vez que fui, te soy muy sincero, me dio hasta vergüenza cruzar la puerta. Me Yo dio creo hasta que vergüenza sí, cruzar. sí, sí, sí. Algo compartido. Al final siempre ha tenido ese estigma que tú has descrito. Sí. Sin embargo, fue salir el primer día por esa puerta y estaba deseando volver al siguiente día que me tocaba ir. Entonces, valoro muchísimo, pues, al igual que cuando pues nos duele la garganta, vamos al médico de cabecera. Y está Cuando un normalizado. jugador- claro, cuando un jugador se lesiona la rodilla, va al traumatólogo, pues cuando uno quiere fortalecerse mentalmente en, en un mundo como el nuestro, donde todos tenemos problemas, pero en el del fútbol, donde hay tanta presión, donde todo lo que hacemos tiene tanta repercusión, pues es importante encontrar ese equilibrio, ya te digo, para lo profesional, pero también para lo personal, ¿no? Para lo Qué personal. bueno. Qué bueno, me recuerda esa historia de no sabía nada de Alberto de la Bella y me parece la verdad un acierto total. Me recuerda a la figura de Imanol Ibarrondo, que ha estado recientemente en la Real Sociedad, también un exjugador, que creo que, bueno, como dices, también, bueno, seguramente el hecho de que haya sido un jugador, los jugadores pues también entienden que puede conocer mejor lo que están sufriendo o lo que están pasando y demás, y que puede ayudar mucho a mejorar el rendimiento, que es al final en última instancia lo que se busca. Y por otro lado, Sí, creo sí, muchas veces un jugador no da rendimiento porque tiene un problema. totalmente. Es que es así de claro. Porque y tiene un problema que no duerme por las noches. Hay gente en mi propia comisión deportiva, cada uno, como te decía, tenemos un perfil. Hay gente que pierdes un partido y no duerme 2 noches. Claro. Y hay gente que ganas un partido y lo siguiente que hace es ir a por su mujer y se la lleva a cenar. Es decir, Sí, sí, sí. al final, cada uno somos como somos pues los futbolistas igual, como te digo, son personas y tienen problemas, y tienen mujeres, y tienen hijos, y tienen padres, que también tienen enfermedades y que pierden trabajos, y que cuando estás en este mundillo donde estás tratando con tanta gente, te encuentras con situaciones de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. Nosotros nos hemos llegado a enterar, y no lo sabíamos, de un jugador que por diferentes temas tenía un familiar que es que no quiero decirlo porque si lo escucha este futbolista vas a ver que estoy hablando de él, pero Pues que tenía un problema muy gordo, vale, y a raíz de enterarte le pudiste ayudar. ayudar, exacto. Y ese jugador, claro, en cuanto le pudiste ayudar, él se encontraba mejor, más tranquilo, fue solucionando ese problema y al final eso redunda en el rendimiento. Totalmente. Es imposible rendir en el campo, algo que sucede tan rápido si estás con la mente, si no entras en ese estado de flow, ¿no? Que suelen decir los psicólogos, de Sí, poder sí. estar tranquilo en el césped y jugar sin pensar, ¿no? Que es lo que se dice. Cuando piensas, la cagas, ¿no? Siempre se dice que al final un jugador es un trabajo mecánico que lleva haciendo tantos años que al final lo mejor es que te haga la mente en blanco, ¿no? Que disfrute, ¿no? Como siempre se dice Sí, sí. y al lío. ¿Cuántas veces decimos, Sí, aunque no tiene nada que ver, es que este jugador es mejor cuando no piensa? sí, Hace las cosas mejor cuando no piensa, ¿no? En el momento que piensa, claro. comete el error. Sí, 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 sí. Te sobrecargas, yo creo, ¿no? Empiezan las dudas, hago esto, y al final le pegas al centro porque querías pegar en la escuadra y abajo y al final te sale al centro, Sí, ¿no? Sí, sí. totalmente. Y hablando en otro aspecto que creo que también, bueno, no creo que tenga tanto estigma, pero sí que, bueno, ha tenido recelo y que creo que cada vez está más naturalizado, que es todo el tema de los datos, el Big Data y demás. ¿Qué relación tenéis en el club con este aspecto? Bueno, al final es importante, pero no es fundamental. Yo creo, vamos a ver, lo más importante es el trabajo, como te decía, y la opinión que tú puedas tener, lo que ve tu ojo, el seguimiento que hacen de una determinada cosa, ¿no? Pero nosotros lo hablamos mucho aquí, al final, y yo creo que es un aspecto en el que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar bastante porque al final llevamos 3 años en el fútbol profesional, ojalá que el año que viene sea el cuarto, e intentamos tener un crecimiento paulatino, de poco a poco, ¿no? No pasar de repente de la nada al todo porque es imposible, ni tenemos presupuesto para ello, ¿no? Entonces, poco a poco vamos intentando mejorar en diferentes campos dentro del
del club. Y este es uno en el que yo creo en el que tenemos margen de mejora, ¿no? Entonces, ¿Vale? es fundamental. Yo he tenido compañeros de profesión con los que he hablado que me han llegado a decir, joder, es que en mi club al tema del dato le dan una importancia vital para firmar. Y yo no lo comparto. Ahora, dejarlo de lado me parece un error. Creo que es un elemento más a tener en cuenta siempre y cuando lo contextualices. Vale. Es decir, el dato por sí mismo creo que da poca información. Ahora, el dato bien contextualizado, bien trabajado, por gente que sepa trabajarlo y analizarlo. Es decir, el dato no lo voy a trabajar yo igual que un profesional de este campo, no lo voy a trabajar. Entonces yo, al final, y vuelvo al comienzo de la charla, que la información es poder, ¿no? Pues si la información que tú haces, la lectura de un dato que tú haces es errónea, esa información es errónea y te puede conducir al error, ¿no? Entonces también es importante quien te analice ese dato, ¿no? Pero creo que es un campo importante y al igual que cuando firmamos un jugador pedimos que sea, pues yo que sé, un central, que mida más de 1,85, que en nuestro estilo de juego que tenga buena salida de balón, que tenga velocidad, que tal cual, que no sé qué. No sé, los diferentes aspectos que buscamos en cada uno de los futbolistas que firmamos, pues creo que los datos nos dan otra información que unida a toda esa que ya tienes, pues al final a cómo es como persona, a cómo es como tal, hará que tengas un porcentaje de error más pequeño que si no manejas todo ese tipo de informaciones de elementos. Que bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Rodean a un fichaje y que, digamos que integral, ¿no? Es todo lo que afecta a un jugador, ¿no? Tanto su aspecto psicológico, condicional, técnico-táctico, su situación personal, que también pues es interesante conocerla. La verdad que, bueno, estoy muy de acuerdo contigo, Manolo. Al final es una faceta más que ha llegado para quedarse y que yo creo que sería, digamos, muy valiente, yo creo que dejarlo de lado completamente. Obviamente, como dices tú, contextualizando y siempre sabiendo que el ojo humano de personas como tú, que habéis visto más fútbol pues que al final eso siempre está por delante. Ya para acabar, Manolo, te quería hacer 2 preguntas con las que acabamos con todos los invitados, que llevamos ya prácticamente una hora. La primera sería si nos puedes compartir alguna persona del fútbol, una figura que a ti te haya marcado especialmente. Ya puede ser un jugador, un entrenador, de cualquier momento temporal. Una figura que tú digas, a mí me marcó esta persona. Mira, a mí las personas que más me han marcado en el mundo del fútbol son mi padre, ¿Vale? y mi abuelo y mi hermano. Mi abuelo porque fue el primero que me llevó, mi padre porque fue el que más me llevó siendo pequeño y mi hermano porque era con el que iba, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, todos tenemos gustos diferentes, pues de futbolistas, entrenadores, no sé, sobre todo a mí lo que me marca es la gente que intenta hacer bien su trabajo y sobre todo que va un poco más allá. Es decir, ahí me encantan los entrenadores, los directores deportivos, de clubes humildes que intentan hacer algo más que ganar un partido de fútbol, sabiendo que ganar el partido es lo más importante. Pero al final nos debemos hablamos de que el fútbol es un espectáculo, ¿no? Entonces, ganar intentando jugar bien, pues yo creo que eso a mí me marca. Entonces, y tengo la suerte de que me marca a mí y le marca a mi presidente. Entonces, en este club, sabiendo que lo más importante es la consecución de los objetivos, le damos mucha importancia al cómo queremos conseguirlo. Eso no quiere decir que nosotros busquemos un equipo que juegue al fútbol como el Barça de Guardiola, que podría ser un buen ejemplo. También ha habido, a mí, por ejemplo, de pequeño, también me gustaba mucho ver al Valencia de Cooper. Vale. Me encantaba. Y no tiene nada que ver. No. Equipos intensos de robar o al Liverpool actual. Bueno, al actual no, pero al muy reciente. Sí, al de Klopp, digamos, a la mejor versión de Klopp. Sí. O cuando el Real Madrid se pone nunca a los partidos por perdidos y se deja la piel hasta el final, ¿no? Al final, el fútbol bonito es el que al final es diferentes, ¿no? Maneras de disfrutar de un fútbol bonito. Pero sí que es cierto que yo creo que nosotros, aparte de la consecución de los objetivos, debemos de intentar que la gente que se gasta 1 céntimo o 1 euro por venir a verlos, la mayoría de ellos por sentimiento, que los haga marchándose a su casa
contenta porque su equipo ha ganado, pero si su equipo ha perdido porque ha podido tener un rival que es mejor que tú, que se vaya por lo menos orgullosa de ver que su equipo ha intentado algo más que conseguir una victoria, ¿no? Y entonces todo el que intenta eso, pues para mí es alguien que me marca dentro del mundo del fútbol por encima de un nombre o de una frase o de un comportamiento determinado. Qué bueno, qué interesante. Y ya la última para cerrar, Manolo, sería si nos puedes compartir algún hábito que tú tengas en tu día a día, ya sea en tu labor como director general deportivo o en tu día a día con tu familia. Has hablado antes, por ejemplo, de que creo que llevas a tus hijos al colegio. Igual es eso lo que hace que tú te encuentres, digamos, centrado, balanceado, es algo que te ayuda, te da energía para el resto. Algo que tú hagas diariamente o prácticamente todos los días y que a ti te sume para tu labor. Mira, a mí lo que más, y me encanta que me hagas esta pregunta, a mí lo que más me ayuda a hacer bien mi trabajo es estar en paz conmigo mismo y estar tranquilo. Es lo único que me permite disfrutar de lo bueno y sacar fuerzas de donde a veces las personas no sabemos que las tenemos en los momentos malos, ¿no? ¿Y cómo uno está en paz consigo mismo? Pues cuando está bien con su pareja, cuando ven que sus hijos están bien, que no tienen ningún tipo de enfermedad, cuando las cosas que son verdaderamente importantes en la vida no funcionan, ¿no? Y cuando ese tipo de cosas nos fallan en algún momento, pues al final nos afecta también a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro día a día. Entonces, yo siempre que tengo un éxito o tengo un fracaso, a los primeros que llamo son a mi gente, ¿no? Es a mí, con lo que más me apetece compartirlos con mi gente. Será algo muy común seguramente en las personas, pero yo sé que a mí me pasa hasta el punto de incluso de llegar a emocionarme, ¿no? Entonces para mí la opinión de Susana de mi trabajo, aunque ella no tenga nada que ver con el mundo del fútbol, ella es abogada, es profesora y demás, para mí es muy importante. Para mí que mis hijos se sientan satisfechos con el trabajo que hace su padre. Por ejemplo, hablaba ayer con mi hijo que por desgracia este fin de semana tengo que viajar con el equipo y él tiene partido porque juega en su equipo, no puedo ir a verlo y me diga que a él le gustaría que fuera, pero tu trabajo es lo primero y tal demás. Pues al final todo ese tipo de cosas son las que hacen que las personas podamos dar nuestro 100% cuando funcionan bien y cuando no, pues por desgracia nos afectan, por lo menos a mí me afecta. Totalmente. Yo no soy una persona, Normal. yo me considero una persona apasionada, emocional y demás, aunque busco cada vez más mi equilibrio, aunque a veces no es difícil encontrar el 50-50, a veces yo siempre tendré un poco más de lo pasional, de lo emocional que de ese 50-50, pero eso me afecta mucho a poder hacer bien mi trabajo, a poder estar concentrado y sobre todo también a disfrutarlo. Totalmente. Qué bueno y qué importante, sobre todo el conocerse, ¿no? Que al final yo creo que es una tarea que todos tenemos que hacer para saber. Porque yo creo que hay momentos de la vida donde, bueno, tienes que saber qué te sienta mejor, qué te sienta peor, para saber por qué reaccionas, cómo reaccionas y demás. Y bueno, tú has dicho que eres una persona apasionada, se te ve porque hablas desde esa pasión, de que te gusta mucho lo que haces y bueno, muy importante conocerse, yo creo, para tomar decisiones de acuerdo a lo que sabes que el Manolo del futuro va a querer del Manolo del presente, digamos. Pues, Manolo, Sí. muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Ha sido un lujazo compartir este rato contigo. Yo creo que todos los que nos han escuchado lo van a disfrutar muchísimo. Y por supuesto te deseamos muchísima suerte a ti y al proyecto del Fútbol Club Cartagena en lo que se viene. Muchísimas gracias por todo. Pues te lo agradezco muchísimo a ti y gracias por este rato, que ha sido un verdadero placer y bueno, espero que podamos compartir futuras conversaciones y futuras entrevistas y yo disfrutar de cómo tú vas creciendo en tu programa y que tú disfrutes como nosotros crecemos como proyecto aquí en el Fútbol Club Cartagena. Eso está hecho. Un placer, claro que sí. Gracias, Manolo. Muchas gracias. A ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.